¿Cómo están, queridos amigos? Queremos saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo programa de filosofía en la radio. Hoy día vamos a conversar sobre Pitágoras, que fue un filósofo bastante importante de la época más o menos del siglo sexto y parte del siglo quinto antes de Cristo. Y Pitágoras es un pensador que, como muchos pueden suponer, está relacionado con la matemática. Entonces fue un filósofo matemático, el primero de tantos que ha habido en la historia de la filosofía. Muchos filósofos han sido matemáticos. Por ejemplo, puedo recordar ahora René Descartes, también Leibniz, matemático muy importante, y tantos otros, ¿no? Y eh, Newton. Bueno, pero ¿cuál es la gracia de Pitágoras? En el último programa nosotros conversábamos sobre Parménides. Parménides era un filósofo, decíamos, idealista, porque confundía la realidad con el pensamiento. Entonces eso es algo impresionante, ¿no? Cómo alguien puede decir que la realidad solamente está en el pensamiento. Y hay gente que cree eso. Cree que lo que uno piensa es la realidad. Y que el resto, ¿qué sería entonces? Una proyección del pensamiento. Según Parménides, todo el mundo que vemos, que cambia, que se mueve, etcétera, es ilusorio, es falso. Lo único real es el ser. Bueno, decíamos también que era un gran salto en la filosofía decir que el arjé de las cosas, el principio del cual todo se origina, es el ser. Y ese es un aspecto muy bueno que tiene Parménides porque también en la Biblia se dice que el arjé principal, que es el principio de todas las cosas, o sea, Dios es el principio de todas las cosas, ¿no? Dios se califica a sí mismo, se nombra a sí mismo como ser. Yo soy. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo 3, versículo 14. Entonces, Dios es el ser. Quiere decir que la fuente de todo, de donde todo procede, encontramos a esta realidad divina que es ser. Y eso es muy profundo porque el ser en sí mismo, el ser es eterno. El ser no podemos pensar que recibió el ser porque ya no sería ser, ¿cierto? Entonces, el ser nunca nació. Los niños a veces preguntan eso, ¿y Dios de dónde viene? ¿De dónde salió Dios? ¿Cuándo apareció Dios? ¿Cuándo nació? Dios no nació, Dios es eterno, porque siempre es, siempre es. En cambio nosotros, las criaturas, desde los ángeles hasta las piedras, todos comenzamos a ser, recibimos el ser, porque somos creados. Entonces tiene mucha gracia que un filósofo tan antiguo como Parménides, del 550 a.C. más o menos, haya dicho que todo es ser. Sin embargo, nos habíamos dado un salto bastante grande, porque entre los presocráticos más antiguos que hablaban de cosas concretas, que el arjé era el agua, o el aire, o qué sé yo, el apeirón, o el fuego, o la tierra, nos dimos un salto a decir que el arjé es el ser. Es un salto muy profundo, ¿no? Hay algo intermedio entre pensar estas cosas como más básicas, ¿no? Que todo está hecho de agua, que todo está hecho de aire, y pensar que todo es ser, sí. Y ese es Pitágoras. Pero antes de hablar de este filósofo, saludamos a Sabrina. ¿Cómo está Sabrina? ¿Qué tal, padre? Sorprendida realmente porque vamos viendo un poquito con esto de el avance de la filosofía. Es como la evolución del pensamiento, al fin y al cabo el pensamiento de la humanidad y esta sorpresa de la persona por descubrir esta primera pregunta tan grande, de dónde viene todo, cuál es el origen. Y es un poco esto de que dónde ponemos la mirada también. Va evolucionando de acuerdo a cuál es nuestro interés. Entonces teníamos esto que lo vieron en la naturaleza, en el agua, en el fuego, en la tierra, y saltar a esto de el ser, algo tan abstracto,
y desligarse de lo material, de los sentidos, como usted nos hablaba en un programa anterior. Entonces ahora nos habló de Pitágoras. Y, y claro, asociamos por lo que conocemos de nuestros estudios Pitágoras con las matemáticas. Y ahora el salto parece más raro, padre, porque vamos a hablar de matemáticas, parece. Sí, pero no es tan distante Pitágoras de Parménides, porque primero geográficamente ambos están en Italia, ¿ya? Son filósofos de Italia. Y también tienen un parentesco doctrinal o filosófico, porque recordemos que si para Parménides todo es pensamiento, o sea, él es el primer idealista, entonces podemos pensar que Parménides se basó en alguien que también fue idealista. Y justamente ese personaje es Pitágoras. ¿Mm? Perfecto. ¿Y son de fechas entonces más o menos similares? No, Pitágoras es muy anterior a Muy anterior a Parménides, ¿no? Parménides. Pitágoras es del 580 antes de Cristo Entonces fue una y referencia. murió en el 490 antes de Cristo, o sea, siglo sexto y comienzo del siglo quinto antes de Cristo. Entonces ya Pitágoras traía un poco esto de la abstracción en el pensamiento y no solamente basarse en lo que veía en la naturaleza, en cierta manera. Claro, exactamente. Pitágoras hace una primera abstracción bastante importante, ¿no? Porque entre decir que todas las cosas están hechas de barro, de tierra, de agua, de aire, y decir que todas las cosas Ah, números, son ese qué números, o concepto. sea, es muy abstracto, ¿no? Hablar de que todas las cosas son números. ¿M? Eh, Uno dice, bueno, eso es prácticamente como hablar de matemática pura, ¿no es Ujú. cierto? De estos pensadores tan modernos que hablan justamente de cálculos, Lenguaje de computadoras, el pensaríamos. lenguaje computacional, el lenguaje astronómico, que todo se mide, ¿no es cierto?, en 10 elevado a tanto, qué sé yo. Y entonces, ¿cómo puede ser que esta gente ya hablaba de que la realidad son números? ¿Ah? Bueno, porque Pitágoras pensaba que las cosas están hechas no de elementos concretos como tierra, agua, aire, etcétera, como ya mencioné, sino están hechos de formas geométricas. ¿Y cómo asociarían los números con las formas geométricas, en este caso Pitágoras? Por ejemplo, claro, ellos no imaginan al principio los números de manera tan abstracta, como decir, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, o más abstracto todavía, como en la geometría analítica o en la álgebra se habla de X, el número Y, Ujú. eso es más abstracto todavía, ¿no es cierto? Bueno, ellos imaginaban que efectivamente todas las cosas son números porque asignaban a cada número una forma geométrica. Por ejemplo, el número uno era un punto, ¿ya? El número 2 es una raya, Dos puntos. porque son dos puntos, ¿no? Entonces dos puntos se unen y forman una recta, ¿no? Tres puntos, ¿qué sería? El 3 ahí el triángulo. El triángulo. Exacto. Perfecto. Entonces ellos Ya tenemos la figura geométrica, ahí nos surgió exacto. la... Ellos no dicen 3 y que se quedan en un número abstracto 3, sino cuando ellos dicen 3 ellos imaginan un triángulo. Perfecto. ¿Mm? ¿Y qué sería el 4? El cuadrado, entonces, y así vamos. No, el cuadrado Ah, no. ¿no? No, ellos dan un salto ahí bien ingenioso, porque en vez de imaginar el cuadrado, que todavía es algo en dos dimensiones, ¿no? Una superficie, ya, plana, ellos imaginan el número 4 como la primera manifestación de del volumen. Del volumen. Entonces usted vea, ¿no? La tercera dimensión. La tercera dimensión, ¿no? Porque el número 3 es el triángulo, ya un triángulo, pero si nosotros tenemos un triángulo, ¿no es cierto?, en una superficie y Le ponemos sumamos otro le punto. sumamos un punto arriba Pasó a ser la pirámide. que tiene altura, pasa a ser una pirámide de cuatro lados, ¿no? Ese es el número 4. Una pirámide de cuatro lados. Entonces, qué interesante. Ellos no decían 4 y punto, ¿no? Ellos cuando decían 4 se imaginaban esa pequeña pirámide. Y el 5 ya era una forma geométrica más compleja, el 6 mucho más, etcétera. Y todas las cosas en el fondo que vemos, las cosas corpóreas, tienen asignado un número. Pero Pitágoras, en particular, estos números, esta abstracción que él hacía, ¿lo veía también asociado con la naturaleza, con la observación del entorno o no? Exacto, pero justamente ahí está la abstracción, porque ¿qué es lo que es abstraer? Es De la forma... traer algo de una información, ¿no es cierto? Traer algo y dejar otra cosa. Ujú. Abstraer es traer desde. Entonces, desde la visión que ellos tenían de la naturaleza, ellos dejaban, por ejemplo,
dejaban los colores, dejaban los olores, ¿ya? Por ejemplo, si veían árboles, pinos por decir así, ¿ya? No les importaba tanto el color, la dureza, el peso de los colores, solamente se quedaban con esta figura geométrica, ¿ya? Entonces veían que el pino tenía una forma triangular y abajo tenía como un cilindro que era el tronco. Simplificaban la información. Simplificaban mucho la información y se quedaban solo con la cantidad, ¿ya? Con la cantidad en términos de forma geométrica, ¿ya? Y dejaban todo lo demás de lado. Entonces al final las cosas se reducen a ser números, ¿ya? Y ya estamos diciendo que en el fondo las cosas están más que nada en el pensamiento. Porque ¿dónde están las formas geométricas puras, digamos así? Están en la mente. En la mente yo imagino el cuadrado, la pirámide y todo. Claro, y requieren del pensamiento para abstraerse. Sin el pensamiento que las abstraiga tampoco claro. Es que sean puramente figuras geométricas. No estamos en un mundo sí. de formas geométricas puras en todo caso. Claro. Pero para ellos las formas geométricas eran formas geométricas eternas, ¿no? O sea, los números eran eternos, ¿ya? Entonces, esas formas geométricas, el círculo, el cuadrado y las formas geométricas con volumen, eran desde siempre y para siempre, ¿ya? Y todas esas formas geométricas se conjugan, se unen y forman también las cosas que vemos en el universo. Pero entonces no hay tanta diferencia ya entre las cosas de la realidad, de la naturaleza, de lo que nos rodea y lo que nosotros pensamos de ella. Por eso entonces estos primeros filósofos, como Pitágoras, ya empiezan a ser más idealistas que los primeros. Porque los primeros decían la realidad está hecha de fuego, está hecha de agua, de cosas concretas. En cambio ahora con Pitágoras estamos hablando que la realidad está hecha de números. Entonces está hecha como de pensamientos en el Entonces fondo. para él era más perfecta la forma pura que la evolución, sí, el mundo mismo tal cual como uno lo ve, que está la forma es más fluida, por así decirlo, más orgánica, ¿no? Claro. Y ellos eran muy ingeniosos, ¿eh? Porque ellos veían también con mucho interés las estrellas, ¿no? Entonces es interesante porque Pitágoras no creía que la Tierra era inmóvil. ¿Ya? Y eso es muy interesante porque recién nosotros en el siglo XVI estamos hablando de que la Tierra se mueve alrededor del Sol, o XVII, no me acuerdo bien. Pero ya en esa época Pitágoras, que es del siglo VI antes de Cristo, decía que la Tierra se mueve junto con otros planetas alrededor de un fuego central, ¿ya? Un fuego central. Entonces es muy interesante ver cómo ellos consideraban el universo, el cosmos, de esa manera, como moviéndose con un ciclo eterno también, ¿eh? Y decían que en las estrellas había una música celestial, que no la podíamos escuchar porque estamos muy acostumbrados a oírla frecuentemente. O sea, totalmente sorprendido y acomodando toda la realidad a los números. Bueno, yo creo que en todo caso, en la actualidad, a través de las ciencias, vemos también que hay una importancia total en el tema de los números. Y de hecho es algo que también nos hace sorprendernos de la perfección de la obra de Dios, Sí. cómo todo calza perfectamente, todo tiene un sentido, un ciclo, una lógica que hace que sea también tan perfecto. Lo vemos en el movimiento de los astros, los vemos también, ahora que comprendemos un poco más también esto de los ciclos del año, y es esa misma sorpresa, pero ellos tenían esa percepción adelantada a su tiempo, por así decirlo. Claro. Ellos se admiraban mucho con este orden que hay en el universo y eran personas muy religiosas en el fondo. Eran idealistas, es verdad, pero ellos consideraban profundamente de que tiene que existir lo divino. Lo divino. Entonces, por ejemplo, si uno se remonta ahora más cerca y vemos en los filósofos que son parecidos a los pitagóricos, ya como René Descartes, que fue Descartes, ¿no? Un gran matemático y filósofo. Él también creía en Dios. Y él hablaba de que Dios era el ordenador del universo, ¿no? Y era el ser supremo. Isaac Newton, un gran matemático, igual creía en Dios. Leibniz también, muy religioso. Y eso generalmente no se comenta. Albert Einstein, que es del siglo XX, ¿ya? Que revolucionó la física, la matemática, etcétera, con su teoría de la relatividad, también tenía una visión, digamos así, como teológica de la vida. Como que existe Dios, porque decía, el universo no se podría haber hecho solo. Es un diseño
perfecto. Y el lenguaje de Dios, decía Einstein, es la matemática, porque todo tiene como un formato tan lindo, tan precioso a través de la matemática. Y esa armonía que hay en el universo, que los pitagóricos lo describían como una música celestial, es en el fondo como la expresión de que hay un ser supremo que está encargado de organizar este universo. Estaría también un poco asociado con esto de que el ateísmo, o sea, la negación de Dios, es la que piensa que de un caos, por casualidad, todo se forme y funcione. Y cuanto más uno ve en las matemáticas y en las ciencias y la perfección, o sea, uno entiende ahí que una persona, un científico, pudiese admirarse tanto de esta creación tan perfecta que necesita un creador para que la haya ordenado tan perfectamente también. Que no es por casualidad, no es que de un caos, sorprendentemente, todo se ordenó tan perfectamente. Claro, y eso también entonces hay que destacarlo porque mucha gente considera que la ciencia es un ámbito propio de los ateos, o sea que para ser científico hay que ser ateo. Y muy por el contrario, la inmensa mayoría de los filósofos y de los científicos han sido creyentes en Dios porque les resulta mucho más lógico y más racional aceptar este ser supremo que ha organizado todo. La otra posibilidad, como bien dice usted, es que todo se haya hecho por suerte, al azar, por casualidad. Y eso no es tan fácil asimilarlo, ¿no? Hay que hacer un ejercicio, no sé, como muy voluntario para decir, yo quiero creer que no existe Dios y que todo es a la suerte, todo es por azar y todo se hizo solo, ¿ya? Eso es mucho más difícil de aceptarlo racionalmente que aceptar lo que estos filósofos buenamente, naturalmente, comprendían, que hay un orden divino en, eh, en el cosmos, ¿no es cierto? La palabra misma, cosmos, significa orden, y las cosas no se pueden ordenar solas. En todo caso, Pitágoras llega a hablar de algún creador, tiene alguna noción de que sea una sola inteligencia la que ordena o no, no llega a manifestarse en ese sentido Pitágoras. No, mire, Pitágoras se parece más a la posición que hay hoy en día del panteísmo, y ahí tiene mucho que ver también con la nueva era, ¿ya? Porque Pitágoras fundó una, digamos así, como una especie de secta, ¿ya?, religiosa, ¿ya? Una secta que, con un conocimiento esotérico bastante gnóstico, ¿ya? En el cual la gente que entraba a esa escuela de filosofía no solamente aprendía filosofía, sino también matemática y se sometía a un régimen de Como la vida. numerología. Esas cosas, por ejemplo, y tenían un régimen de vida muy exigente, muy ascético, ¿ya? Y ellos cultivaban la música y también el deporte, y tenían un sistema de vida así bastante como si fuese una congregación de monjes, digamos, pero de monjes no católicos, sino de estos monjes más orientales. De hecho, ellos toman muchas ideas del Oriente, ¿ah? Y ellos creen en la reencarnación. ¿Mm? Ah, Ellos piensan eso, ¿no? Y en el fondo entonces no hay, respondiendo a su pregunta, un Dios trascendente al universo, ¿ya? Porque todas estas mentalidades así esotéricas que hoy en día están tan de moda, ¿no? Lamentablemente, porque quien se mete en esta idea, digamos, del panteísmo, ¿ya? No puede ser cristiano al mismo tiempo, ¿no? Uno entiende que en el siglo sexto antes de Cristo, claro, eso haya existido, pero qué pena que después de Cristo todavía hay gente que cree en esas cosas, ¿no? Que el universo entero es Dios, todo esto es divino. ¿M? Y así era para Pitágoras. o sea, Pitágoras diría que el arjé, el origen es el número y entonces todo donde esté número es donde es presencia divina, por así decirlo. Sí, De ahí surge Dios, está presente en todo. claro que estos números en el fondo no olvidemos que son formas geométricas, ¿no? Son figuras geométricas. Y esas figuras son eternas y son divinas, ¿ya? Eternas y divinas. Claro, ¿no? Y todo está formado de estas formas geométricas maravillosas que son desde siempre y van siguiendo un ciclo armonioso como una música constante. ¿Mm? Una idea bien. Es bien bien. poderosa. Para la época, imagínense, estamos hablando del siglo sexto, quinto antes de Cristo, sexto, o sea, fueron muy, muy adelantados. ¿Mm? Pero no olvidemos también que las filosofías orientales son mucho más antiguas todavía, ¿ah? En la India estamos hablando de miles de años que ya venían creyendo en estas cosas, ¿no? Como la reencarnación, y tenían una sabiduría muy profunda también en la China, ¿ya? Entonces ellos toman
este contenido filosófico de Oriente y lo asumen de una manera como más occidental en Italia. Bien, entonces vemos esta evolución y realmente vamos llegando a un pensamiento bastante más abstracto Sí. y sorprendente ahora que centrar en la geometría, la evolución. Yo pienso en esto de la importancia que él le daba al número, padre, y no sé si usted me podría orientar ahí, en que al fin y al cabo nosotros en nuestra fe también encontramos que a través de la Biblia hay una importancia en los números que se mencionan, por ejemplo. Eh, También tienen una simbología y una importancia para lo que representan. Seguramente no lo mismo que para Pitágoras, Claro. pero hay una importancia en sí en la existencia de los números también. Sí. Eh, bueno, en la Biblia tenemos distintos géneros literarios. Hay un género más apocalíptico que se parecen un poquito a ciertos géneros que se usan en la literatura gnóstica también, ¿no? Y ahí por eso se habla más de números. Pero es verdad lo que usted dice, en la Biblia hay números que son importantes. Por ejemplo, ¿por qué hay 12 tribus en Israel? ¿Y por qué hay 12 apóstoles? Parece que el 12 es un Es muy número importante. muy importante. ¿Ya? ¿Por Y tanto qué? que se tienen que mantener hasta los 12 apóstoles después Claro, de partir de Judas Iscariote. exacto. ¿Por qué también el pueblo de Israel camina 40 años en el desierto? ¿Por qué Jesucristo hizo ayunos 40 días, ¿no es cierto?, antes de empezar su obra misionera? ¿Ya? ¿Qué pasa con el 40? El 40 claramente en la Biblia es un símbolo de plenitud, de perfección. ¿Mm? 40. Entonces, claro, hay números, por ejemplo, el 7, que en Chile se utiliza para medir la nota máxima, ¿no es cierto?, es también en la Biblia un número de perfección. El 6 es un número de imperfección, tanto así que en el Apocalipsis, que se utilizan mucho los números, eh, se dice que el 666 es el número de la bestia, porque es el número más imperfecto que existe. Y los filósofos contemporáneos a Pitágoras, usted nos decía, bueno, por ejemplo, en este caso Parménides, que fue posterior, sí tomó algunos rasgos. Los contemporáneos asumían esta idea, la propagaban a esta filosofía, bueno, no sé, él se decía filósofo a sí mismo también. Pitágoras se reconocía como tal para distribuir esta idea o era como un profesor de una doctrina nomás. Claro, digamos en que Pitágoras es el primer pensador en esta línea del uso de la razón, ¿ya? Y no de los mitos, sino que de la razón, que tiene la humildad de llamarse filósofo. Porque claro, los filósofos antiguos, nosotros les decimos filósofos, pero ellos eran conocidos como sabios. Ah, sabios. No que ellos se llamaran a sí mismos sabios, ¿no? Porque a ellos no les interesaba decir, mira, aquí venimos los sabios, ¿no? Ellos eran conocidos como los sabios. Como una Uno, especie de maestro de la época, por así sí, decirlo. de personajes que brillaron mucho por su inteligencia, por su ciencia y su sabiduría, y que fueron conocidos como sabios. Y hay 7 grandes sabios en la antigüedad. Uno de ellos es Tales de Mileto, ¿m? Que es también el primer, decimos nosotros, el primer filósofo, el fundador de la filosofía. ¿Ya? Pero estos primeros sabios estudiaban todas las cosas que podían, ¿no? Tales de Mileto era astrónomo, bueno, también lo eran los pitagóricos, era matemático, era geómetra, era biólogo, era muchas cosas Tales de Mileto. Y entonces él tenía un ideal de la ciencia así como universal. Y además fue filósofo porque se preguntó de qué están hechas todas las cosas, cuál es el origen de todo el universo. Y esa es la pregunta que marca el inicio de la filosofía, porque es bueno recordar esto, antes de este tiempo de Tales de Mileto, todo se explicaba con mitos, con creencias tradicionales, populares, se creía en dioses, que organizaban todo lo que hay en el mundo, la historia de los hombres, de la política, etcétera. Todo dependía de estos dioses. ¿Ya? Pero desde Tales de Mileto para adelante, ahora todo se explica de manera más científica y usando la razón. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que me fui un poco por las ramas, ¿no? Claro, este señor Pitágoras es el primer pensador de la historia que se llama a sí mismo filósofo. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que él no cree que él es un sabio. Él no cree que ya sabe todo. Bien. Porque la palabra sofos significa sabio. Sofía es sabiduría. Y filo significa amante o buscador de. Entonces él decía, nosotros no somos sabios, pero estamos buscando la sabiduría. Amamos la sabiduría. Estamos luchando para encontrar la verdad.
Entonces, Como eso un gesto de humildad, casi es reconocerse. muy humilde decir soy filósofo y no soy sabio. ¿Mm? Bueno, después, más adelante vamos a estudiar a unos pensadores que sí se llamaban sabios y después se les conoció como sofistas. No, no se les dijo, no, estos no son sofos, no son sabios, son No solamente... son amantes del conocimiento, sino que se las saben todas. Sí, ellos no decían nosotros buscamos la sabiduría, nosotros somos la sabiduría, decían ellos. Y la gente los reconoció después como sofistas. ¿Ya? Pero después vamos a hablar de ellos porque son bien interesantes los sofistas y tienen mucha influencia en la época actual. Antes de irnos del tema de Pitágoras, padre, porque estamos avanzando ya hacia otro filósofo, me queda a mí una duda, una pregunta ahí, pensando en esto de que en cierta forma decíamos que abstraía la realidad mediante estas figuras geométricas que eran tan importantes para él, hasta Mm, inclusive para su creencia, para su sí. religión. Mm. Pero también puede ser que sacaban en cierta forma de la naturaleza formas geométricas que ya estaban de forma pura, porque hay plantas, hay elementos de la naturaleza donde la forma geométrica surge de manera pura también. Uno se imagina, por así decirlo, la flor del girasol. Y uno ve el orden perfecto, es en el que se acomodan las semillas en el Mm, centro de la flor, y uno ve una geometría también muy perfecta en ese sentido. mm. Puede ser que también él lo hizo a través de la observación de la naturaleza. Sin duda, sí, esa es la gracia de estos pensadores. Ellos observaban la naturaleza y se conmovían profundamente y se Mm. asombraban de la belleza de la misma. ¿Ya? Y se daban cuenta que había patrones que se repetían en la naturaleza. Por ejemplo, eh, el número pi, que es un número bien particular, ¿no es cierto? Y ahí está el teorema de Pitágoras, que de ahí se obtiene también el número pi. ¿M? Y el número phi, ¿ya? Que es el número de la belleza. ¿Ya? Y es tan interesante este número de la belleza que a lo mejor podemos editar este video para ir mostrando algunas formas que hay en las cosas naturales, en el cosmos. Por ejemplo, cómo se forman las galaxias, se forman con el número phi, que es como una especie de De espiral espiral. perfecta, ¿no? Eh, Es el número, la medida áurea. Sí, la medida áurea porque es muy bello todo lo que está, digamos, relacionado con el número phi. Y es un número geométrico, ¿ya? Es una forma geométrica. ¿Ya? Y es muy curioso también que en el cuerpo de la mujer está todo relacionado con el número phi. ¿Mm? Es impresionante, pero se ven el número phi en muchas formas, ¿no es cierto?, que están presentes en el cuerpo femenino. Y lo usan los artistas, los fotógrafos también. Es un Claro. en ese diseño para buscar la mayor perfección posible Está también en en la las imagen. flores, está en todas las cosas que son bellas del universo, está ese número phi. En cambio, en el cuerpo masculino está más presente el número pi, con formas más cuadradas. Interesante, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser todo tan hermoso, tan perfecto? ¿Esto se hizo solo? ¿Puede haberse hecho solo? Es absurdo pensar así, ¿no es cierto? Sí, hay una mente brillante, divina, preciosa también, que es la fuente de la belleza, que es Dios. Dios y nos hizo Él a su imagen y semejanza, y a Dios también le gusta mucho la matemática, porque ciertamente en el mundo y para los artistas, como bien acaba de mencionar usted, es muy importante la geometría y la matemática, ¿no es cierto? Así es. Un pintor no puede pintar algo desproporcionado porque queda feo. O lo hace a propósito. También esa es Así, claro. la opción. Pero si uno quiere belleza, y lo vemos también en el Renacimiento, el que quería alcanzar la mayor perfección, Mm, tenía que usar estos números para que fuese realmente perfecto. Usaba la geometría y estas medidas del número áureo, por ejemplo. claro, me Eh, acuerdo también en el Renacimiento que comienza, por ejemplo, el descubrimiento de la perspectiva también, sí. en el arte, ¿no? Entonces, antes se pintaba todo como si fuera en dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve el cuadro, este precioso, este ícono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se muestra a la madre con el niño, y el niño está mirando los instrumentos de tortura que va a padecer él, ¿no? La cruz, los clavos, todo eso. Y eso está todo puesto como en Todo plano, plano. todo plano, en dos dimensiones nomás. Y el pobre niño se sujeta de la manito de María y se le caen los zapatitos porque se asusta, ¿no? Con eso que le va a tocar sufrir. Pero todo está representado como algo en dos dimensiones. Pero luego empieza otra forma de
de interferir en el arte con la perspectiva, como Leonardo da Vinci, ¿no? Que Ujú. es tan precioso ese cuadro de la Última Cena y tan conocido, ¿ya? Y que hay una perspectiva perfecta, ¿no? Que parece que uno estuviera mirando una sala con un fondo maravilloso. Y que al fin y al cabo usan como Pitágoras las matemáticas. Siempre. Ahí está. Claro. Y eh, también hay que decir, mencionando eh, esto mismo, ¿no? Que usted estaba hace poco y comentaba, que, claro, la ciencia hoy en día le da tanto valor a la matemática que la sociedad reconoce eso. Reconoce que las personas que se dedican a profesiones o a ciencias que son matemáticas son considerados como muy importantes, También. ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las ciencias que se considera que están mejor evaluadas económicamente incluso? Todas tienen matemáticas, Mm. todas, ¿no? Ingeniería, arquitectura, medicina, ¿ya? Pero hay otras ciencias también que, bueno, no se gana mucho, pero tienen matemáticas, como la música y el arte. Así. ¿Mm? Claro, pero En todo caso, encuentro que Pitágoras nos deja como esta enseñanza también de dejarnos sorprender por, aunque Pitágoras no lo hubiese visto así, pero por la maravilla que tiene la creación de Dios, que ha sabido plasmar tan perfectamente su obra con las matemáticas, con las figuras geométricas, y que se puede ir descubriendo, y aunque uno abstraiga el pensamiento, puede irlo también encontrando, o a simple vista, o en el contacto directo con la creación, o también abstracción del pensamiento. Siempre puede uno tener esa posibilidad del encuentro con la obra que realmente Dios ha hecho para nosotros. sí, es una abstracción muy, muy potente y es un gran progreso en la historia de la filosofía, pero todavía es insuficiente. Es insuficiente, porque decir que el arjé es el número, ¿ya? O sea, decir que el fundamento de todas las cosas, que el origen de todas las cosas, que la fuente de todo lo que hay son las medidas, digamos, geométricas, o sea, las dimensiones de las cosas corpóreas, es muy poco, porque es decir que en el fondo lo máximo que podemos pensar es algo corpóreo. ¿Mm? Y ni siquiera los cuerpos en sí mismos, sino que la dimensión de los cuerpos. ¿Mm? Eso es lo único que hay y es la única realidad profunda que vemos, ¿no? Y eso es muy penoso, creo yo, porque es confundir lo corpóreo con Con lo Dios, divino. con lo divino. ¿Mm? Y lo hacen así O ellos, sea, es ¿no? una reducción de lo divino a lo corpóreo Reduce lo divino a lo que vemos y y que nos reduce rodea. lo que vemos a la forma geométrica. Y lo que vemos y que nos Un rodea reduccionismo en todos los es un aspectos. reduccionismo Sí. total al pensamiento, ¿no? Ujú. Porque ellos terminan siendo idealistas en el fondo, porque las medidas puras no existen en la realidad. Usted en la realidad nunca va a ser un círculo perfecto, ¿no? Claro. Solamente lo puede imaginar en su mente. Se Mm, simplifica tanto para ser idealista que mm, es la reducción al mínimo posible claro. Y ahora entonces volvemos al filósofo anterior que estábamos estudiando, que con el era ser. Parménides, y él da un salto mucho mayor, ¿no? Porque decir que el arjé es el ser es algo mucho más profundo que decir que todos son simplemente formas geométricas. ¿M? Porque si todo es forma geométrica, ¿qué pasa con lo espiritual? Lo espiritual no se puede medir geométricamente, ¿no es cierto? Dios no tiene forma geométrica porque es incorpóreo, es puro espíritu, ¿ya? Pero al decir que el arjé es el ser, eso nos da pie para decir que también existen seres espirituales y que existe Dios y que Dios es el ser precisamente. Entonces el salto que da Parménides, que es bastante tiempo, nace bastante tiempo después de Pitágoras, es enorme, pero sí está influido por Pitágoras, sin duda, con ese Entonces vamos idealismo profundo. a estar necesitando más filósofos que intenten buscar nuevas soluciones a esta pregunta de cuál es el origen de todas las cosas, porque vamos poniendo la vista en estos filósofos y cómo ellos vieron la realidad, la contemplaron, inclusive con este extremo que veíamos la semana pasada del ser, con algo tan abstracto que negase el mundo Movimiento. material, el movimiento, lo que ocurre Mm. en la realidad. Entonces vamos a necesitar más filósofos para el próximo programa, padre. Sí, y quedó una pregunta pendiente en el anterior programa, que era cómo se resuelve esta disputa tan grande que existe entre Parménides y Heráclito. Porque según Parménides todo es ser, pero es un ser tan perfecto, que un ser que es sinónimo de pensamiento, pero ese ser no se mueve, no cambia, ¿ya? Y todo lo que vemos, que en realidad está hecho de distintas cosas, digamos, distintas partes, y se mueve y comienza a ser y deja de ser,
todo eso es falso e ilusorio para Parménides, ¿no? Entonces, no hay movimiento y solamente hay ser. Y Heráclito decía lo contrario, ¿no? Que todo es puro movimiento y no hay ser. No hay ser. No hay ser porque las cosas no son permanentemente. Nada es. Nada es porque todo está cambiando permanentemente. Entonces, todo lo que es inmediatamente deja de ser, ¿ya? Entonces, no hay ser estable, permanente, y todo es un flujo y un tránsito permanente en la realidad. Y Parménides le daba un valor exagerado a la razón, mientras que Heráclito se lo daba al cuerpo. Al cuerpo lo El sabe. cuerpo y los sentidos nos muestran. Entonces, tenemos dos posturas totalmente polarizadas Opuestas. y opuestas, ¿no? Y casi contradictorias. Pero lo que va a suceder es que los próximos filósofos van a intentar conciliar ambas posturas y ver si pueden sacar un poco de ambas y lograr una visión unitaria que permita decir que todo es ser y todo se mueve al mismo tiempo. O sea, los siguientes filósofos no van a intentar tanto partir de esta idea de Pitágoras del número, la van a abandonar un poco y van a concentrarse en conciliar esto del ser y el no ser. Sí, vamos En a ver eso- que para lograrlo van a tener que abandonar un poquitito la idea de los números, ¿ya? Y volver a esas ideas más antiguas de que todo está hecho de elementos más consistentes, de agua, de fuego, de aire, etcétera. Al primer pensamiento. Claro, Muy bien, padre. Entonces, eso lo dejamos para el próximo programa, si le parece. me parece bien. Muchas gracias, padre Raimundo. Le pido entonces su bendición para terminar el programa del día de hoy. Bueno, Señor, tú eres la sabiduría de todas las cosas, tú eres ese logos, esa palabra divina. Hoy te estamos celebrando como Sagrado Corazón de Jesús. También eres amor, eres misericordia. Y cómo se nota ese cariño tuyo y esa sabiduría en todas las obras de la creación. Te pedimos para que este estudio de filosofía y todas las ciencias que tenemos no nos aparten de ti, sino que nos unan más a tu infinito amor y a tu infinita sabiduría. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de filosofía que se está poniendo un poco más complejo, ¿no? Nos está haciendo pensar más, padre. Pero esa es la idea. En eso vayamos entonces. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Sigan Adiós. entonces en Radio Madre de Dios y los acompañamos en un próximo programa la otra semana, si Dios permite.